más. Espero contar con su presencia. Vamos a esperar unos minutos. En estos minutos que esperemos, pues recordarles que la plataforma están las actividades. Aquí tenemos turismo y patrimonio. A ver, están los trabajos al día, están las actividades abiertas. Sí, el módulo 2 corresponde a lo que es un ensayo. Comenzaremos con las clases de turismo y patrimonio. El módulo 2. Este módulo empezamos a ver lo que es manifestaciones del patrimonio. La manifestación del patrimonio cultural, vamos a hablar sobre una palabra que deben tener muy en cuenta, inmaterial, son prácticas. Las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial son prácticas, conocimiento y creencias, músicas, técnicas artesanales, juegos, relatos y tradiciones que han pasado de generación en generación. Son rituales o maneras de hacer, nombrar, producir y celebrar que forman parte de la identidad cultural de una comunidad, que se continúan practicando hoy y que son transmitidas a las siguientes generaciones para reforzar su sentido de pertenencia. En este ejemplo, le voy a colocar un ejemplo de una manifestación cultural intangible. Aquí está, que es el baile de Tamunango, ¿sí? Que es el baile donde se utilizan unos palos golpeando. Eso tiene su historia. Cuando estuve en el Tocuyo me explicaron la historia, que era la parte de los africanos cuando estaban aquí, lo hacían como una especie de danza, tratando, creo yo, Tamunango de su origen, aquí está. Sí, exactamente, simulaban los bailes de salón y la esgrima de los señoritos europeos. Ellos simulaban eso, lo mismo que hacían los europeos allá en la finca, del arte de ellos lo hacían y lo volvieron una danza, imagínense, tiene 400 años. Bueno, eso es un patrimonio cultural y material que tenemos aquí en nuestro país. El concepto de patrimonio cultural y material se institucionalizó en el 2003 cuando la UNESCO aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material, que es un acuerdo internacional para su gestión y protección, de lo cual Venezuela está dentro de ese acuerdo. Estas manifestaciones culturales, ¿qué conforman el patrimonio en Venezuela? Desde el año 2008, el Estado venezolano se ha sumado al conjunto de países que unen esfuerzos por promover la salvaguardia de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial del pueblo del mundo. Voy a dejar muy en claro que este patrimonio que nosotros tenemos en el país hay innumerables, o sea, entre eso está el folclore venezolano. Imagínense, aquí en el 19 de marzo, la fiesta del Orza, abajo hay ¿cómo es? La parte donde bailan el joropo, igual que en Brasil está el zambono, ¿cómo es? Donde bailan la samba, allá hay un área donde bailan el folclore, y el folclore es un patrimonio cultural, ¿cómo es? Inmaterial, que es cultural, disculpe la conversión de la palabra, pero un patrimonio cultural inmaterial. Y entonces, si podemos ver aquí en el país, hay mucha representatividad en eso, en cada estado. Y si nos ponemos a ver, hasta en los municipios, hay patrimonios culturales inmateriales. ¿Sí? Aquí mismo en Táchira, tenemos áreas donde los mismos cantos de la misma sierra. Yo me acuerdo que mamá me contaba, mis abuelos, que ellos cuando recogían café, esos son hileras, hileras de café, y van, a cada hilera le corresponde a un jornalero, y ellos, uno comenzaban cantando y el siguiente le seguía
el canto y el siguiente, así improvisadamente, y de ahí surgieron varios cantos que son patrimonio del mismo pueblo. Entre eso está la famosa canto de la perra valla. ¿Yo? Entonces son cuestiones, manifestaciones que si nos ponemos a ver, hoy en día son innumerables, hablando nada más aquí de Venezuela, ¿sí? Sin hablar de las manifestaciones a nivel internacional. Venezuela ha ingresado a la UNESCO con 5 manifestaciones inscritas en la lista representativa para la salvaguardia del patrimonio cultural y material de la humanidad. Entre eso, vuelvo y repito, las más resaltantes, las que han sido inscritas. Primero, los diablos danzantes de Corpus Christi. Eso fue hace como 8 años, más o menos, 9 años que fueron incorporados, creo que un poquito más, que son los que se colocan las máscaras y eso. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, los famosos tambores, pues. Los conocimientos y las tecnologías tradicionales relacionadas con el cultivo y procesamiento de la curagua. El Carnaval del Callao, representación festiva de una memoria y identidad cultural. Y por último tenemos el ciclo festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan Bautista. San Juan Bautista, gracias a sus satisfactorias condiciones de vitalidad y a los esfuerzos que los portadores realizan para su transmisión a las generaciones. Igual que en Nueva Esparta está la procesión del santo de, la, de la parte de la Asunción, donde está la iglesia esa que tiene más de 400 años. O sea, son manifestaciones intangibles del patrimonio cultural en Venezuela. Y eso nada más por hablar una parte. De la misma manera, Venezuela asumió el desafío de solicitar la incorporación en la lista de salvaguardia urgente de una expresión cuya asistencia y transmisión está en peligro a pesar del trabajo que han realizado los portadores y el Estado para su recuperación, tal y como es la tradición oral del Mapoyo y su referente simbólico en el territorio ancestral. Entonces, Venezuela no está exenta de pertenecer a ese conglomerado, a esa eh, conjunto de patrimonio cultural y material que nos refleja ante el mundo. Déjame, si podemos hablar de música y de cantante, Simón Díaz. Dígame, esa canción eh, por eso es que bonito esta materia, que uno la puede hablar. Y lástima que ustedes no hagan presencia para uno poder conversar y eso. Pero dígame, esta canción de Caballo Viejo que ha sido, bueno, traducida y cantada por cientos de artistas y traducida a infinidad de idiomas, ¿sí? Esos son patrimonios. Nosotros, Simón Díaz, es un patrimonio netamente de nosotros cultural, pues, nos dejó mucho. Y quienes pudimos tener la dicha de conocerlo a él personalmente, pues era una persona de grandes principios y valores. ¿Cuál es la importancia de estas manifestaciones culturales y el turismo? Las manifestaciones culturales son en muchos sitios la carta de presentación de un pueblo. Eso ustedes lo pueden observar, por eso es tan importante que ustedes como licenciados en turismo y empiecen a gerenciar alguna parte de hotelería, alguna posada boutique, algún elemento que sea referencial al turismo, así sea una operadora turística, compenetrarse, estudiar, investigar los patrimonios culturales o las manifestaciones culturales que hay en el sector donde está, ¿sí? Su historia, su relevancia. Mire, yo le voy a comentar algo. En esa importancia de las cuestiones culturales, bueno, obviando todas las cuestiones de lo que son las conquistas y lo que pudieron hacer o no pudieron hacer, o lo malo, bien, pero a mí me asombró que en Canaima, cuando yo fui para Canaima, y vimos las primeros, por decirlo así, los primeros que llegaron allá, extranjeros, ahí están las tumbas de ellos. Perdón, y esa tumba están totalmente tapada de monte y eso. Cuando no es por hacerle apología a ellos ni nada, pero
una manifestación histórica de ese sector. Igual que aquí, como lo han dicho varios historiadores, aquí en Táchira, por lo menos aquí en la Troncancín, donde se hizo la primera batalla, aquí en el Táchira, que fue contra los españoles, que es aquí abajo en el sector del Sisac, más abajo del sector del Sisac, debió haberse hecho un paseo cultural, un paseo artesanal, con una estatua en honor a esos nativos que lucharon en esa época contra los ahora. Esos son, es la famosa carta de presentación. O sea, integrarse, ver cuál es la manifestación cultural que tiene ese sector y qué le puedo brindar yo al turista. ¿Sí? Tiene que ser valorada y mantenida. Por medio de esta se logra dar a conocer un pueblo y sacar adelante un barrio, ciudad, por cuanto la cultura es parte de una persona o un grupo de personas. Igual que un ejemplo en Brasil, la Faravera, donde están todos esos muchachos que son artistas y tocan. Allá se mantiene esa favela a pesar de toda esa situación, por decirlo así, de cuestiones de inseguridad, de las bandas armadas y eso, pues hay esas manifestaciones culturales. Tiene poder motivo entre los seres humanos y la relación con nuestros comportamientos frente a diferentes situaciones, forman parte de la identidad y la coherencia del sentido, conciencia del sentido del lugar que tenemos en la comunidad. La diversidad cultural juega un papel importante en el desarrollo de un territorio. Busca rentabilizar económica y socialmente el espacio local o lugar donde se desarrolla. Yo siempre he manifestado, y las personas que vienen a, a hablarme de que les asesore con proyectos turísticos, una de las cosas que yo, y se lo digo con propiedad, que yo siempre le he manifestado, le he dicho y vuelvo y repito, es integrarse a la comunidad, integrarse. Eh, y la comunidad integrarse a él en cuestiones culturales, en cuestiones de fiesta, hasta en cuestiones dolorosas que afecten a un mismo sitio, a una misma sociedad. Debe integrarse, porque eso juega un papel muy importante para la sobrevivencia la gerencia del operador turístico que esté ahí. La diversidad cultural juega un papel importante en el desarrollo de un territorio. Busca rentabilizar económica y socialmente el espacio local o lugar donde se desarrolla y se centran los diferentes tipos de actividades turísticas, en que las personas viajan con la intención de distraerse en su descanso. Es importante manifestar y mostrarle al turista, aunque no todos son receptivos en, en estas manifestaciones, pero sí mostrarle la diversidad cultural. Y la diversidad cultural va más allá, mucho más allá de un baile, de un canto, no, va hasta el mismo dialecto de que se habla, va hasta las mismas tradiciones, los mismos juegos, hasta la comida, ¿sí? Todas esas situaciones, perdón, que se manifiestan en ese sector, pues juegan un papel muy importante y preponderante para que el turista vuelva a regresar, ¿sí? Todas esas manifestaciones. Dígame, ustedes, por lo menos hablando aquí en el Táchira, llevan a un turista a esos pueblos de la Sierra de la Maravilla. No, eso es sabroso, por lo menos de los mismos cantos. Ellos cantan con su mandolina, sus cuatro, sus cuestiones, y es música, lo que dicen música serranera, pues. Y una de las cosas que yo he visto en estas manifestaciones culturales es también esa, por decirlo así, desigualdad o desproporcionalidad, tanto a nivel de ciertas emisoras de radio como a nivel mismo de algunas localidades o algunas regiones que manifiestan, vamos a suponer, esto lo coloco como ejemplo, ¿no? Es que el folclore, la música criolla es la manifestación cultural de venezolano, ¿no? Porque también está la música andina, o el golpe tocuyano, la manifestación cultural de Tocuyo, o sea, tenemos diversidad en eso. Y fíjense que por lo menos Colombia sí en ese sentido es unificada en su criterio. Por lo menos Colombia
¿Qué identifica al colombiano en cualquiera de su modalidad de cultura? El vallenato. Usted colocó un vallenato, así sea el colombiano de frontera aquí de Punta, como sea de frontera, que sea del lado de Barranquilla o que sea hacia el otro lado, ya yendo hacia Centroamérica, eso lo identifica. Entonces, es importante que las manifestaciones culturales sean combinadas y arraigadas con el mismo turismo. El patrimonio histórico en Venezuela como atractivo turístico, ¿sí? El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitimos a las generaciones futuras. Nosotros todavía hoy tenemos ciertos patrimonios culturales, históricos, que lo vivimos día a día en nuestras casas. Ejemplo, el, el, el comer la arepa, el hacer esa masa mía. Bueno, que viene con cierta compañía y es la que la vende, eso ya es otra cosa en la parte comercial. Yo lo que hablo es la parte de cómo hacemos la arepa. Eso viene del legado de esos nativos que habían aquí. La yaca, vean de dónde viene la yaca, investiguen ustedes, de dónde viene ese proceso de esa elaboración de esa yaca, cómo es que viene, por qué viene en ese sentido, por qué se le echa. Bueno, eso viene también de nuestro acento. Y Venezuela, si ustedes ven la parte histórica de Venezuela y la parte de introducción de cómo fue repoblado este territorio, pues hay muchas teorías, pero entre esas teorías todas llegan a un mismo sentir, que es que Venezuela está en el centro de estos continentes y todo el mundo llegaba ahí. Por eso es que nosotros tenemos una diversidad de manifestaciones culturales y de comida muy variada, pues. Y entre eso, vuelvo y repito, la arepa es una de esas manifestaciones que viene y que vivimos en el presente y que transmitimos y lo haremos a generaciones futuras. Y los hijos de nuestros hijos comerán arepa y eso es tradicional. Fíjese que otra cuestión de lo que es el legado cultural y de esa transculturización, que no la comparto, la respeto, pero no la comparto, que de hace unos años para acá ha tenido un cierto auge, aunque no completo, pues son las fiestas de Halloween. Esos son manifestaciones transculturales que se han traído y han permanecido en ciertos grupos o familias. Como también hay otras manifestaciones culturales que en pequeños grupos, pero las vive, pues la manifiesta. Y se lo digo, mire, esos atractivos turísticos, ese patrimonio que nosotros tenemos, eso es transcultural. Sí, eso igual que yo de aquí me vaya a Turquía a vender arepa. En Turquía no se come arepa, igual que los turcos vienen aquí y venden los famosos chagorros. Eso no es comida tradicional, pero nosotros la hemos aceptado y ya la vemos como algo normal. Por ahí alguien me está diciendo, no, que las pizzas, que la cultura de la pizza es con el italiano, no. Yo leí, no lo leí en internet, lo leí en un libro, que las pizzas eran chinas, fueron creadas por los chinos. Entonces, imagínense la transculturización que hemos tenido. Entonces, fíjense, con la Convención de 1972 para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, la UNESCO establece que ciertos lugares en la Tierra tienen un valor universal y excepcional y pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Ese patrimonio quienes ponen aquí ejemplo, tenemos la selva del Serengeti en el África Oriental, las pirámides de Egipto, la gran barrera de coral en Australia y las catedrales barrocas de América Latina. Así como también hemos tenido patrimonio histórico de la humanidad que, lamentándolo mucho, nosotros mismos, los seres humanos, lo hemos destruido. Por ello, ya razón, por cuestiones religiosas, pero le voy a poner un ejemplo, el Buda gigante, eh, que fue destruido por los talibanes, eso era patrimonio histórico de la humanidad. ¿Sí? Vamos a ver cuándo fue destruido. Buda gigante, destruido. Eso, yo me acuerdo que eso fue, bueno, aquí está, Imán, el Buda gigante destruido.
Eso fue destruido, imagínense, algo completamente, bueno, histórico, pues, los talibanes. ¿Vio? La última vez que los talibanes destruyeron el poder, no solo destruyeron los huevos de Baniana, sino que saquearon el Museo Nacional de Kabul, en particular su vestido preislámico. Eh, Esos Budas gigantes, y no solamente eso, durante la Segunda Guerra Mundial, las obras monumentales, todo el oro que se perdió, que venían de miles de siglos atrás y todo eso, pues imagínense, mire, eso fue dinamitado en los 2001 y era un patrimonio mundial, ¿sí? De la humanidad. Entonces, nosotros hemos destruido. Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, arte del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimiento y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural y material o patrimonio vivo es un importante factor de mantenimiento de la diversidad cultural. Le voy a poner un ejemplo también. Aquí mismo en Venezuela, en el estado Lara, ya lo voy a decir en dónde, en Keyboard. Keyboard, si ustedes llegan a ir para allá, ustedes van a ver eh, algo muy curioso y muy poco es el que lo hace, pues, o sea, el que lo investiga. Cuando ustedes llegan a Keyboard, eh, una de las cosas que venden en Keyboard, en Keyboard no, en Tintorero es la cuestión. Eh, que ven, tintorero que ven, creo que es tintorero, ya va, déjeme, para ser aceptado, tintorero. Es que quiero manifestarle bien las cosas, sí, en tintorero. Tintorero cuando ustedes llegan es un calor impresionante. Eso es el calor, eso es tipo desértico, bueno, y xerófilo, o sea, una cuestión, pero ustedes van allá y una de las cosas que le venden son los gorros y los guantes para el frío. Ustedes dirán, "Bueno, ¿qué hace esto vendiendo aquí esa guantes para el frío y gorros y esa cuestión cuando vendría a ser en Mérida?" Pues muy simple porque los nativos o la gente que vivían en las montañas de lo que es el Parque Nacional Vinira, que allá las temperaturas eran muy fuertes, pues usaban su gorro y todo y bajaban algunas veces a tener para hacer intercambio y venta en ese lugar de tintorero. Entonces, fíjese como no se limita nada más a monumentos y colecciones de objetos, sino también comprende expresiones eh, heredadas de nuestros antepasados. Y muchas de esas expresiones y esas situaciones heredadas de nuestros antepasados también se manifiestan en las mismas comidas. Y volvemos a decir, como la artesanía tradicional, las técnicas y saberes. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural y material o patrimonio vivo es un importante factor de mantenimiento de la diversidad cultural. Entonces podemos ver que el patrimonio cultural es muy diverso en nuestros países y aquí hay una lista de los patrimonios, algunos de los patrimonios históricos que tenemos en Venezuela y sus atractivos turísticos. Espero que ustedes de esta lista hayan visitado, aunque sea la mitad, ¿sí? Por lo menos tenemos la Casa del Libertador Simón Bolívar, ¿sí? El Museo Bolivariano, que, bueno, la Quinta de Anauco, la Plaza Bolívar de Caracas, estamos hablando de Caracas, el Panteón Nacional donde posan los restos del Libertador y de otros próceres de nuestra independencia, el Palacio de Miraflores, que anteriormente se hacían visitas al Palacio de Miraflores, se hacían guiaturas a los estudiantes, turistas, el que
podía ir a hacer, la residencia presidencial que era la Casona, y eso tiene su historia, el Arco de la Federación, el Palacio Federal Legislativo, la ciudad universitaria de Caracas, que es patrimonio de la UNESCO, patrimonio único de la humanidad, Paseo de los Próceres, Casa Amarilla, el Paseo de los Próceres, hay una anécdota con este prócer de la Segunda Guerra Mundial de Francia, este, aquí se me olvidaron un nombre, Dios mío, lo estoy en clase, se me olvida y, vamos a ver, prócer francés, hay una anécdota de él, a ver si lo consigo aquí, este, de Gaulle, ahora sí, Charles de Gaulle. Él vino a Venezuela. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial y eso, que ellos quedaron como héroes nacionales, él vino a Venezuela de visita y él visitó el Paseo de los Próceres, creo que estuvo en un desfile. Y una de las cosas que él manifestó de las anécdotas que hay es que él decía que porque Francia no, en París no había como un área así para desfile, un paseo. A él le impresionó mucho eso. Vemos la Casa Amarilla, la Hacienda de la Trinidad, el Teatro Municipal de Caracas, el Teatro Nacional de Caracas, el Palacio de la Academia, la Iglesia de San Francisco, Catedral de Caracas, que es una de las catedrales también más antiguas que tiene Venezuela, la Basílica de Santa Teresa en Caracas, la Casa de Campo de Guzmán Blanco, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el Museo de los Niños, que hoy en día pues tiene sus problemas económicos también, el Museo de Ciencia de Caracas, el Teatro Teresa Carreño, el Parque del Este, llamado antiguamente Parque del Este o Parque Generalísimo Francisco Miranda, la Cueva del Indio del Cafetal, el Hotel Jumbo, el Teleférico de Caracas, bueno, o Fortines del Ávila y Caracas. Esos Fortines del Ávila también tienen su historia. Muy interesante, como también están los chorros de Caracas, o sea, hay muchos sitios históricos por saber. Y tenemos lugares y monumentos del interior del país, que aquí ya tengo también una lista, el campo de batalla de la Quesera del Medio de Apure, un monumento de Samán de Güere en Aragua, la casa Fuerte de Barcelona, la casa del poeta Lazo Martí Barina, el Palacio del Marqués en Barina, Campo de Carabobo, el Arco del Triunfo, Carabobo, Casa Pae, la Casa de los Celis, Casa del Congreso de Angostura, Museo del Corrolo de Tumoco, Casa del Alto del Baúl, Casa de los Tibusa Cojedes, Monumento al Mango en Cojedes, Teleférico de Mérida, Casa Arturo Michelena de Miranda, Complejo Cultural. Bueno, aquí hay infinidad del Tren del Encanto, de los Teques, que el Tren de los Cantos, del Encanto tuvo su vida útil en su momento y fue muy importante para bajar a La Guaira, la Plaza José Tadeo Montaña, el Castillo de San Carlos, Autónomo Internacional de San Carlos, Casona de Coloniales. Bueno, en Margarita hubo también una cuestión, un canónigo, hacían competencia con los perros, hacían correr a los perros, y era conocido internacionalmente. La vela de Coro, Monumento Natural Ariste de Rojas, la Casa Guipuzcoana de La Guaira, el Museo Antropológico de Quibor, Monumento a los Volcanes, bueno, el Parque Nacional de Ripequier, que ahí dentro del Parque Nacional, cuando ustedes están saliendo del Limón, ya entrando a lo que es la parte, está un área donde fue hecho durante el gobierno de Juan Vicente Gómez y va a ser uno de los hoteles más reconocidos a nivel mundial, y ahí está toda la estructura, Monumento Natural Pico Codazzi, Museo Arquidiocesano de Mérida, Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle de Nueva Esparta, Castillo Araya, el Santo Cristo de la Grita en Táchira, aquí mismo, Museo y Centro de la Historia de Trujillo, Paseo Artesanal José Antonio Páez, Puente General Rafael Humberto, infinidad de sitios históricos, y todavía falta más.
falta más en cuanto a los sitios históricos que podemos resaltar aquí en Venezuela. Eso general. Si nos vamos a lo que es por estado y a lo que es local, pues infinidad la lista. Por lo menos aquí local, aquí en Táchira, aquí en San Cristóbal, la parte local, aquí a unas cuadras tenemos la Capilla de los Pecados. Eso es un área con su historia, sus cuestiones, tradiciones, porque ahí también he visto gente que, son devotas a la capilla, a esos personajes que fallecieron durante su época. Eh, Tenemos el cuartel Simón Bolívar, y ustedes deberían, en su área donde habitan, en su estado, si está fuera aquí del estado Táchira, de ver, de observar qué sitios históricos y qué patrimonio histórico manifiestan allá en su lugar de origen, en donde habitan. Entonces, como ustedes pueden ver, el patrimonio histórico, más que de ser un patrimonio histórico tangible, también tenemos lo intangible. Y más que todo, esa intangibilidad de ese patrimonio deberíamos tenerlas aquí también adentro, esa manifestación de esa cultura. Yo siempre le he dicho a muchos, y más que todo familias que se ha ido del país, eh, que lleven a Venezuela por dentro. ¿Sí? Nosotros debemos amar a nuestro país, a pesar de todo, con todas las situaciones, buenas o malas, positivas o negativas que tengamos, debemos de recordar siempre nuestras raíces, ser orgullosos de nuestras raíces, con todos los problemas que manifiestan algunos venezolanos, lamentándolo mucho, y no estamos exentos de ellos, porque como siempre lo he dicho, bueno, que esté libre de pecados, que lance la primera piedra, como lo dijo la Biblia, pero eh, debemos a Venezuela en nuestro corazón, no lo olvidemos. Podrán ustedes, eh, una persona irse del país, podrá vivir en otro lado toda la vida y morir allá, y podrá cogerla como si fuera mi patria principal, porque he visto eso en algunos venezolanos que se han ido para otros países y no, esta es mi patria ahora y todo. Y es doloroso, ¿no? Quienes estamos en esta traginia, en este vivir del día a día y bueno, de lo que somos nosotros venezolanos, es doloroso, es doloroso. Y siempre he querido manifestarle a esa persona que lleven ese patrimonio intangible de ser venezolano, de que nosotros somos una raza tan distinta, somos una raza muy querida, este, muy empática ante todo lo que nos sucede aquí interiormente y fuera de nuestro país, que eso es lo que es ser el venezolano. El venezolano es como lo dice la canción, es espuma, es mar, es, es sol, es nieve, es montaña, es llano. Y, y es muy, muy difícil este, borrar en nuestra sangre eso. Y más que todo, tener nuestros antecedentes históricos con esta gesta libertadora de Bolívar. Y no solamente de Bolívar, sino quienes conocemos la historia de Venezuela, este, nuestros ancestros, y si no lo tuviéramos, pues vivimos en nuestro país, nuestros ancestros nativos, esos que lucharon por eso, contra esas conquistas que llegaron aquí a nuestro país. Entonces le manifiesto una vez más, eh, seamos venezolanos, seamos esa distinción, ¿sí? Y esa manifestación continua de lo que es ser, lo que es sentir en Venezuela. Nunca olvidemos nuestra raíz, nunca, y no lo digo solamente por el sentir venezolano, sino quienes sean de otro país, de Perú, de Ecuador,
de Colombia, donde sea, no olviden su país, no lo olviden. Eh, es muy bonito viajar y conocer y, y transmitir quiénes somos, eh, quiénes nos hacen sentir y cuál es nuestra cultura y manifestación. Eh, Le vuelvo y le repito, muchas veces duele cuando ustedes oyen a un venezolano y hasta de la misma familia cercana, decir, no, yo donde estoy ya me olvido de Venezuela y eso, Venezuela no, es doloroso porque este fue el mundo, el país que te dio el nacimiento, que tus padres tienen la sangre de ellos que son venezolanos. Y por eso, de toda esta clase que hemos tenido hoy, de esta manifestación cultural y, y la parte del turismo, porque nosotros cuando viajamos fuera del país somos embajadores de nuestro país, todo esto corresponde y correlaciona a esa manifestación eh, patrimonial que llevamos cada uno en nuestra sangre, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Con estas palabras y un poco emotivas, porque, bueno, quienes queremos a nuestro país, nos duele y, bueno, quienes estamos aquí el día a día luchando, con esta palabra, pues me despido de ustedes ya finalizando este segundo módulo de turismo y patrimonio y manifestando y invitándolos a una próxima clase. Sí, estén atentos, les vuelvo a repetir, estoy al día con ustedes en la plataforma, entreguen los trabajos, no lo dejen para último, son unos trabajos sumamente sencillos y empiecen a investigar, muchachos, empiecen a investigar en el sitio donde ustedes habitan el patrimonio cultural o turístico que puedan tener. ¿Sí? Con esto me despido de ustedes. Gracias por su atención, mi atención siempre con ustedes. Y bueno, estamos completamente a la hora. Feliz tarde, muchachos.